El río más largo, el Éufrates, se seca. La cámara oculta bajo el río Éufrates acaba de quedar expuesta, descubierta por una profunda ruptura en la tierra que no debería existir. Adentro, los investigadores hallaron muros cubiertos de advertencias, grabadas en 17 idiomas antiguos. Todas decían lo mismo: no abrir. En el centro de la cámara había 4 cadenas enormes ancladas a la roca sólida, pero las cadenas no estaban intactas, estaban rotas y vacías. Jesús advirtió que cuando esto comience, la gente no reconocerá lo que está viendo: las cadenas, el metal y lo que las roturas revelaron. El río Éufrates ha estado menguando durante años. Los satélites lo confirmaron, los gobiernos lo monitorearon, los científicos lo registraron. Pero nadie entendía lo que el río estaba revelando al retroceder. Entonces llamaron a un equipo geológico. Llevaban meses siguiendo el descenso y algo en las lecturas del lecho del río no cuadraba. El suelo bajo el agua que retrocedía se comportaba de forma extraña. Las lecturas de presión no eran normales. La composición del suelo en ciertas zonas no coincidía con el área circundante. El geólogo principal del equipo dijo después que sabía que algo estaba enterrado allí antes de empezar a excavar, solo que no sabía qué. Trajeron maquinaria pesada. Primero se utilizó un radar de penetración terrestre para escanear bajo el lecho del río. Lo que apareció en los monitores hizo que el equipo repitiera el escaneo 3 veces antes de que alguien hablara. El radar mostraba un espacio hueco bajo tierra, grande, estructurado y completamente sellado. No era una bolsa de aire natural, ni una brecha geológica, era una cámara. Tomó días de cuidadosa excavación llegar hasta allí. Las máquinas solo podían hacer hasta cierto punto antes de que el riesgo de derrumbe los obligara a reducir la velocidad y trabajar a mano. Cuando finalmente lograron abrirse paso, la entrada que descubrieron dejó a todos helados. No era irregular ni estaba rota como se ve en un derrumbe natural. Los ángulos eran limpios, la geometría era deliberada. Esto no era algo que la erosión hubiera creado con el tiempo. Esto era algo que había sido sellado y ahora estaba abierto. Dentro, en el centro de la cámara, había 4 cadenas enormes. Cada una estaba anclada en roca sólida en posiciones exactas: norte, sur, este y oeste. Los investigadores observaron la disposición y llegaron a una conclusión rápidamente. La cámara no se había construido junto a las cadenas. Había sido construida alrededor de ellas. Todo este espacio existía con un solo propósito: mantener algo en su lugar. El metal fue lo primero que quebrantó la compostura del equipo. No había soldaduras en las cadenas, ni marcas de herramientas, ni fracturas por la construcción. Cada eslabón era totalmente continuo, como si la cadena nunca se hubiera ensamblado, como si simplemente siempre hubiera existido de esa forma. El análisis confirmó lo que nadie quería decir en voz alta. Producir un metal así requeriría temperaturas superiores a 3000 grados Celsius. Eso es más caliente que la superficie exterior del Sol. Ninguna civilización antigua se acercó a esa capacidad, ni ninguna otra. Incluso con tecnología industrial moderna, replicarlo sería extraordinariamente difícil. Estas cadenas no fueron hechas por nada humano. Entonces alguien se acercó y tocó una. Retiró la mano de inmediato. La cadena estaba caliente. No ligeramente, sino inconfundiblemente caliente, como se siente el metal cuando el calor fluye activamente a través de él. Trajeron escáneres térmicos que confirmaron lo que no tenía sentido. La roca circundante estaba fría. El calor no provenía de la tierra alrededor de las cadenas. Provenía del interior del metal mismo, localizado, constante y continuo, sin una fuente identificable. Algo había estado generando calor dentro de esas cadenas, al parecer por miles de años, sin nada alrededor que explicara cómo, pero el peor detalle aún faltaba: las cadenas estaban rotas. Al examinar de cerca los puntos de fractura, el patrón de rotura mostraba una fuerza aplicada desde adentro hacia afuera, no por presión externa, ni por estrés geológico. Lo que fuera que estaba sujeto por esas cadenas tiró de ellas con tal fuerza que arrancó los grilletes incrustados en la roca sólida y salió caminando. Antiguas tablillas de arcilla sumerias, escritas miles de años antes de que existiera la Biblia, describen seres divinos retenidos bajo la tierra junto al gran río, sujetos por cadenas en un lugar subterráneo sellado. La descripción geográfica coincide con la cuenca del Éufrates. La descripción física coincide con lo que se encontró en esta cámara.
Este relato no comienza con las Escrituras. Es más antiguo que las Escrituras. Y Apocalipsis 9:14 y 9:15 completan la imagen, describiendo a 4 seres atados en el Éufrates, retenidos hasta una hora fija, un día, mes y año específicos, todo preparado de antemano. Esto no fue un escape. Fue una liberación programada mucho antes de que naciera cualquier persona viva. Y grabado en cada pared que rodeaba esas cadenas rotas en idiomas de todo el mundo antiguo, había un mensaje que dejaba claro que este momento se había anticipado durante miles de años. El mensaje que nadie debía ver. Antes de que los investigadores leyeran una sola palabra en esas paredes, notaron los símbolos. Tallados en una secuencia descendente desde la parte superior de la pared hacia abajo, cada símbolo era ligeramente diferente al anterior. Los arqueólogos estudiaron el patrón cuidadosamente y confirmaron que no era decorativo. No era arte religioso. Funcionaba como una cuenta regresiva, una secuencia que medía hasta un punto específico, acercándose con cada grabado hasta llegar al fondo de la pared. No había un punto de inicio visible en ninguna parte, solo quedaban las etapas finales de la cuenta. Walter Crank, quien quiera que haya tallado esto, no quería que nadie supiera cuándo empezó el reloj, solo dejaron lo necesario, la aproximación al final. Entonces, los investigadores se volvieron hacia el resto de las paredes, y la habitación quedó en silencio. El mismo mensaje estaba grabado por toda la cámara en 17 idiomas antiguos distintos. Sumerio, acadio, arameo, persa antiguo, civilizaciones que existieron con siglos de diferencia en regiones distintas sin comunicación documentada entre ellas, y todas y cada una habían escrito las mismas palabras: no abrir. Hasta el tiempo señalado. Pero no solo los idiomas eran diferentes. La caligrafía también lo era. Los estilos de grabado eran distintos. La profundidad de los cortes, el espaciado de las letras, la forma de cada escritura, todo apuntaba a manos diferentes, herramientas distintas, personas de épocas de la historia completamente diferentes. No se trataba de un solo grupo escribiendo en varios idiomas. Eran múltiples grupos separados por siglos, cada uno llegando a este mismo muro y añadiendo su versión de la misma advertencia, como si cada civilización supiera que las otras ya habían estado aquí, como si cada una sintiera el peso de lo que estaba sellado en esa cámara y no pudiera irse sin añadir su voz a la advertencia. Dejen que eso repose un momento. Estas culturas no comerciaban entre sí, no compartían sistemas de escritura. Algunas ni siquiera existieron al mismo tiempo. Para que el mismo mensaje apareciera en todos sus idiomas dentro de una cámara, algo tuvo que coordinarlo. Algo trascendió siglos y civilizaciones enteras para asegurar que esta advertencia existiera en cada idioma importante, y sea lo que sea eso, nunca firmó su nombre. En todo el mundo antiguo, cada inscripción importante nombraba a su autor. Los reyes grababan sus títulos, los sacerdotes grababan a sus dioses. Nadie escribía nada significativo de forma anónima, pero esta advertencia no lleva nombre, ni sello, ni reclamo de autoría. La ausencia de una firma en un mensaje tan coordinado no es un descuido, es un tipo de terror en sí mismo. El libro de Enoc, un texto tan importante que se cita directamente en el libro de Judas del Nuevo Testamento, ofrece este contexto específico. Describe el encadenamiento de seres llamados los vigilantes, una clase de poderosas entidades no humanas encarceladas por orden divina. Establece claramente que se grabaron advertencias en el lugar de su encierro para que las generaciones futuras reconocieran la ubicación y supieran no interferir. La cámara coincide con este relato en detalles estructurales precisos. Daniel 12:4 registra a Dios diciéndole al profeta que ciertas palabras serían selladas hasta el tiempo del fin. Apocalipsis 5:1 describe un pergamino que no puede abrirse hasta el momento señalado. El patrón recorre toda la Biblia. Algunas cosas no se perdieron en la historia, fueron preservadas, ocultadas y selladas deliberadamente hasta un momento específico en el que siempre debieron ser halladas. Ese momento ha llegado, la cuenta regresiva terminó, la cámara fue abierta, la advertencia fue leída, y por la lógica interna de la inscripción misma, el tiempo señalado ya no se acerca. Está aquí. Las civilizaciones que tallaron estos muros nunca vivieron para ver aquello contra lo que advertían. Escribieron de todos modos en cada idioma que pudieron para gente que nunca conocerían,
Ese nivel de urgencia en tantas culturas debería haber bastado para detener a cualquiera. Pero la cámara fue abierta, y en el momento en que los investigadores cruzaron el umbral, el espacio interior dejó claro que algo ya sabía que estaban allí, el entorno de la cámara. En el momento en que los investigadores cruzaron a la cámara interior, algo cambió. No gradualmente, de inmediato. La temperatura bajó tan rápido que el aliento se volvió visible en segundos. La escarcha comenzó a formarse a lo largo de los bordes de las paredes de piedra. El equipo revisó las lecturas de la roca más profunda que rodeaba la cámara y no encontró nada. Sin enfriamiento, sin caída de temperatura, sin explicación. El frío existía solo dentro de ese espacio específico, marcado en sus bordes, como si algo lo mantuviera activamente, como si la cámara se mantuviera fría a propósito. Entonces el aire comenzó a comportarse de forma extraña. Los niveles de oxígeno fluctuaban de formas que los sistemas de cuevas sellados simplemente no producen. Aparecieron compuestos químicos en las lecturas atmosféricas que no tienen por qué existir en un espacio subterráneo cerrado. Estos no eran subproductos de la química de las rocas ni de la descomposición geológica. La descomposición deja rastros químicos. La respiración deja rastros químicos. Todo proceso biológico deja una firma en el aire que lo rodea. Si esos compuestos estaban en una cámara sellada por miles de años, algo los había estado produciendo. Algo había estado respirando allí dentro. Los miembros del equipo empezaron a sentirlo antes de que los instrumentos confirmaran nada. Primero llegó el vértigo, luego una lentitud mental, pesadez en las extremidades y una persistente sensación de presión en el pecho, aunque las lecturas de presión no mostraban nada inusual. Sus cuerpos reaccionaban a algo que el equipo no estaba diseñado para medir. Aquí es donde la ciencia añade algo inquietante en lugar de explicarlo. El infrasonido es un sonido que existe por debajo del rango de audición humana. Estudios han demostrado que frecuencias infrasónicas específicas, particularmente aquellas alrededor de 18 a 19 hercios, causan sentimientos de pavor intenso, la sensación física de una presencia cerca, alteraciones visuales, náuseas y desorientación. Los efectos que el equipo experimentó dentro de esa cámara coinciden exactamente con la exposición a infrasonido. Eso no hace que la situación sea menos aterradora. Lo hace aún más, porque algo generaba esa frecuencia dentro de un espacio subterráneo sellado que había estado cerrado por miles de años. Y luego, bajo todo eso, sintieron el pulso. Los instrumentos detectaron una vibración rítmica que surgía bajo el suelo de la cámara. No era sísmica. No era interferencia mecánica de los equipos, se repetía en intervalos constantes y uniformes, lento y paciente, como algo enorme, respirando muy por debajo de la piedra. No aceleraba, no disminuía, simplemente continuaba, constante y deliberado, totalmente indiferente a la presencia del equipo sobre él. Cada anomalía en esa cámara operaba dentro de límites definidos. El frío se detenía en el umbral. Los compuestos químicos estaban contenidos en el aire sellado. El pulso provenía directamente de debajo del suelo y de ningún otro lugar. No era una cueva natural comportándose de forma inusual. Algo paciente esperaba bajo ese suelo, y el suelo de esa cámara ya había revelado su evidencia más perturbadora. Estaba escrito en polvo que no se había movido por siglos. Las huellas. El suelo de la cámara estaba cubierto por una fina capa de polvo de piedra. No se había alterado en siglos. Ningún derrumbe, ni agua, ni corriente de aire lo había tocado. Yacía perfectamente plano, inmóvil, como se asienta el polvo donde nada se ha movido en mucho tiempo, hasta que los investigadores miraron de cerca. Impresas en ese polvo intacto había huellas, 4 pares, cada una clara, estructurada y deliberada. Mostraban un impacto de talón definido, presión en el medio pie y el impulso del movimiento hacia adelante. Esto no fue una impresión accidental. No fue un patrón de derrumbe. Lo que fuera que hizo estas huellas caminaba erguido, con control total de su cuerpo, plenamente consciente de hacia dónde iba. El análisis de peso llegó y el investigador principal se quedó callado por mucho tiempo antes de hablar. Cada juego de huellas indicaba un cuerpo de entre 400 y 500 libras, no distribuido de forma desigual como lo haría un cuerpo herido o inestable, sino perfectamente equilibrado y controlado con precisión.
4 entidades distintas, cada una con 4 veces la masa de un hombre adulto, moviéndose sin rastro de esfuerzo o desequilibrio. La longitud de la zancada era peor.